Y sucesivamente, no solamente es esto, sino las mismas casas que están de vivienda, también están hechas con eso, de piedra y barro. ¿Sí? La misma casa que yo tengo, otra que tenía por allá mi hermano y muchas casas aquí. Bueno, yo creo que aquí no siendo estas que han hecho de bloques de pocos años acá, son todas de piedra y barro. Esta es una tierra que se amasa con agua y se hace un barro, se hace una con liga y entonces se va pegando la piedra. ¿Recuerda quiénes trabajaron en la Sí, pared esta? sí. Entonces existe uno de ellos. Vive en San Sebastián, allá en la costa, vive uno de ellos. La trabajó Manuel Mendoza y el papá que también se llama Manuel Mendoza. Dice que hace como cuántos años. Hace como 40 años que fue a trabajar. ¿Usted no estaba aquí? Sí, sí. Así está. Estaba. Usted vio la obra, vamos. Sí. Yo estaba soltero. Sí. Estaba yo. ¿Usted trabajó también en ella o no? Sí, también trabajé en ella. También a cargar alguna piedrita para... ¿Y por qué lo hizo el señor Mendoza? Bueno, porque ellos eran los que trabajaban en las paredes. La cueva no, la cueva era de un hermano mío. La cueva era de un hermano mío. Y entonces se buscó esa gente para trabajar la pared. Y entonces hizo la pared. Que más bien él llegó a vivir aquí también. Mi hermano llegó a vivir aquí. Y después ya trató de... después fue cuando hicieron las casas. Ya entonces se quedó la cueva como para el ganado y ellos vivían en la casa. Y después ya él se trasladó para Santa Cruz y entonces fue cuando yo vivía en Vega y Pala y entonces vine, compré aquí, le compré a él. Y cuando le pusieron la pared a esta cueva, ¿sabían los de Peraza? No. Había algunos señores que tenían por ahí la historia. Por ejemplo, un señor en la Queró tenía la historia en un papel y varios más. Que decían que era esta la cueva. Sí. Y después, la primera noticia que yo recibí aquí de esto fue un señor que era de Valle Gran Rey, que era un poeta. Y vino una vez por aquí y entonces nos sentamos a conversar y dice, sobre de la cueva esta hay una historia. Dice, y lo aprecia usted como usted dueño de la cueva, que tiene usted una prenda, en verdad, de la historia de La Gomera. Y entonces fue cuando él empezó a contarme la historia de la cueva esta. Y entonces, pues yo recibía unas palabritas, pero salteadas, ¿verdad? Porque hay muchas personas que uno dice una cosa, otra cosa. Pero el hombre, en verdad, me dijo, dice, esta, la cueva, era donde el conde tenía sus quereres. No que él habitaba para dormir ni nada, sino donde tenía sus quereres. Él vivía en la torre del pueblo. Y su mujer la tenía abajo. Pero entonces él venía aquí y como era el conde de La Gomera, el rey de La Gomera, entonces toda aquella que le gustaba tenía que traerse a él. Y entonces allí para allá, donde vemos aquella casita de teja inglesa, allí había una casita de alto y bajo. Y entonces allí vivía un hombre que tenía una hija y un hijo. La hija estaba enamorada. Y entonces el conde quería que se la trajera a él yuchársela. Y él decía que no. Y la hija mucho menos. Que venía su novio y qué tal. Y el total, que ese señor fue el que mató al conde. Porque después se fueron a Valle Gran Rey, y el hombre ese y el hijo, y allí es lo que quería hacer. A la peña que le dice la peña secreto. Y se fueron adentro del agua, y entonces ahí dice, bueno, vosotros sabéis para qué os quiero. Dice, bueno, usted dirá. Dice que vamos a matar al conde. Y entonces el hijo dice, papá, y no se sabrá. Dice, pues se va a saber por ti. Y entonces cogió y lo mató y lo botó al agua. Mató al hijo y lo botó al agua. Y entonces vino él y el yerno. Y aquí por arriba se pusieron en acecha. Y cuando él salió de aquí, entonces pasando ahí por un estrellito de vía en el camino, ahí le tiraron con el regatón de lastia, que por ejemplo es este, y ahí fue donde lo mataron. Y después fue cuando hubo toda esa historia, que hubo muchas muertes en San Sebastián, que por eso pusieron allí la punta de la horca, porque ahí mataron muchas personas, y ahí mataron mucha gente, la mujer del conde. Y con el silbo fue cuando dijeron que ya habían matado al conde. ¿Lo silbo otra vez eso, por favor? Sí. ¿Qué va a silbar ahora? A ver, ¿cuál es la frase? ¿Ya mataron al conde o ya se rompió el camino?
ya se mataron el conde. Ya mataron al conde. Y ya mataron el conde de Peraza. De Peraza. Él parece esto extraño, ¿verdad? El silbo. Pues anterior aquí no teníamos otro teléfono, sino el silbo. Allá donde vive, donde la casita aquella digo yo, allí vive el hermano mío. Y nosotros aprendíamos bien por el silbo. Entonces, sea que me llamara él, sea que lo llamara yo a él, por el silbo, él me decía, con el silbo, me decía, Ambrosio, para mañana me hacen falta las vacas que voy a trillar. Entonces yo le contesté aquí, está bien. A los días yo sabía lo que me decía. Como si cualquier artículo que me hacía falta a mí, también. Y más lejos también, más lejos. Sí. Y desde luego el silbo donde mejor corre, por ejemplo, si yo estoy aquí en esta orilla, yo estoy en la orilla. Entonces ahí el silbo sí corre. Pero si es una plana muy plana, no corre el silbo mucho. Y en el monte también corre mucho el silbo. Mucho. La historia esta, tal como usted la ha contado, ¿usted a quién se la oyó? A ese poeta. A ese poeta. Antes de eso, ¿usted no lo había oído nunca la historia esa? No. Nunca. Antes de eso nada. Vamos a ver, ¿no había oído que esta fuera la cueva o tampoco usted había oído hablar en su casa, su madre, quien fuera, de la historia del conde y nada? No. La primera vez. La primera vez que yo oí eso de la historia de la cueva del conde fue esa vez. ¿Cuántos años tenía usted? Bueno, ya yo tendría como 30 años, más o menos, por ahí. Sí. ¿Y el poeta ese, cómo se llamaba? Se llamaba José Hernández. Hernando. ¿Y él cuántos años tenía entonces? Él era más viejo que yo. Más viejo. Sí. Que tendría 50 igual en aquella época. Sí. ¿De dónde? Ahora después el hombre se murió, no sé, si por fin alguno se hizo de la historia eso, ¿no? Nunca le ha dicho a alguien que fuera en otra cueva. No ha habido nunca duda de que era esta la cueva. Sí. Todo el mundo tenía claro que era esta. Todo el mundo dijo que era esta. ¿Usted llegó a hablar con aquel de la Jeró? Sí, Y le dijo que era esta la que cueva. esta era la cueva, sí. Sí. ¿Y cómo él lo sabía? Eso no lo sabía. Bueno, por lo dicho de gente antiguos, creo. Porque allí para allá, ahí también había entre un arroyo, que allí es donde dice que era la fuente de Guadalupe, que es donde cogía el agua este señor para beber. Y es verdad, siempre dice el nombre allí, y nosotros para más pronto decimos que Guadalupe, pero ¿qué Guadalupe? Guadalupe no sé cómo. Guadalupe. Sí. ¿Te dicen Guadalupe? Y decimos que Guadalupe. Sí. Y esto también le llama, cuando dice usted, ella se rompió el gánigo, usted dice cuando silba de Guadajume o de Guajedum. De Guadalupe. De Guadajume. Porque está la historia de Guadalupe.